En esta oportunidad vamos a hablar sobre la composición centesimal o porcentual. ¿Qué es la composición centesimal o porcentual? Esta nos indica el porcentaje en masa de cada elemento que forma parte de un compuesto. Por ejemplo, si tenemos el ácido sulfúrico, nosotros calculándole la composición centesimal podemos saber qué porcentaje del ácido sulfúrico es de hidrógeno, qué porcentaje es de azufre y qué porcentaje es de oxígeno. Una vez que determinemos la sumatoria de esos porcentajes nos debería dar el 100% del compuesto. ¿Cómo se calcula la composición porcentual o centesimal? A través de la siguiente fórmula. Nosotros tenemos que buscar la masa atómica de cada elemento involucrado en la fórmula química del compuesto, determinar N, que es el número de veces que se repite el elemento en el compuesto, y vamos a calcular también la masa molecular del compuesto como lo hacíamos en la clase pasada. Luego le calculamos, mediante esta fórmula que se muestra, el porcentaje de cada elemento presente. Veamos cómo se realiza. Realicemos el siguiente ejemplo. Calcule la composición centesimal para el sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio contiene tres elementos: aluminio, azufre y oxígeno. Lo primero que tenemos que hacer para calcular la composición centesimal de un compuesto es hallar su masa molar, tal como lo hacíamos en las clases pasadas. Y para ello necesitamos la masa atómica de cada elemento que esté presente en la fórmula química y nos apoyamos en la tabla periódica para obtener estas masas atómicas. El aluminio tiene una masa atómica de 27 gramos mol y la masa atómica del azufre es 32 gramos mol y el oxígeno 16 gramos mol. Tal como lo aprendimos en la clase pasada, multiplicamos las masas atómicas de cada elemento por el número de veces que se repite en la fórmula química y así hallamos la masa molar del compuesto. Esta masa molar nos servirá para hallar la composición centesimal del mismo, que lo vamos a hallar en la siguiente diapositiva. Ya con la masa molar de compuesto que la determinamos en la diapositiva anterior y que es 342 gramos mol, ahora sí podemos emplear la fórmula para la determinación de la composición centesimal de cada uno de los elementos. En este caso de tres elementos: el porcentaje de aluminio, el porcentaje de azufre y el porcentaje de oxígeno. Una vez que lo hallemos cada uno, una forma de verificar que lo hicimos bien es que al sumar estos tres porcentajes nos debe dar un número muy próximo a 100 o 100. Entonces, en el caso del porcentaje de aluminio, N es el número de veces que el aluminio se repite en la fórmula. Si vemos arriba, en la parte superior de la diapositiva, el aluminio se repite 2 veces. Lo multiplicamos por su masa molar, que es 27 gramos mol, su masa atómica, y lo dividimos entre la masa molecular del compuesto. Lo multiplicamos por 100. Esto nos da cerca de 15,7894 y algo más. Entonces aquí redondeamos para tomar siempre dos decimales, es lo más aconsejable en la composición centesimal, y lo redondeamos a 15,79%. Lo mismo vamos a hacer con el azufre y con el oxígeno, pero por supuesto multiplicándolos por sus masas atómicas respectivas y por las veces que ellos se repiten en la fórmula. ¿Okay? Ahí les muestro los resultados obtenidos. Una forma de verificar que este ejercicio lo hicimos bien es que al sumar esos tres resultados nos dé un número igual a 100. Fíjense que para el porcentaje de azufre, en el porcentaje de azufre multiplicamos por 3 porque acá, como ven en la parte superior, el azufre tiene un subíndice 1, por eso no ven nada, y fuera del paréntesis un 3, por lo que se repite 3 veces. Lo multiplicamos por 32 gramos mol, que es su masa atómica relativa, y lo dividimos entre 342 gramos mol. Nos da este resultado. El oxígeno, su N es 12, ya que tiene un subíndice 4 y fuera del paréntesis 3, por lo que 4 por 3 es 12. Al multiplicarlo por su masa atómica y dividirlo entre la masa molar del compuesto, recuerde que siempre todos los porcentajes se multiplican por 100 y de allí viene el símbolo de porcentaje. Cuando ustedes sumen esto, le va a dar 100 o un número muy próximo a 100. Hagamos otro ejemplo, vamos a calcular la composición centesimal para un compuesto que esté hidratado, en este caso sulfato de cobre heptahidratado. No me voy a detener mucho diciendo cómo se calcula la masa molar porque eso lo hicimos en la parte pasada, de hecho lo hicimos de un compuesto igual y nos dio 285,5 gramos mol. Ya tenemos la masa molar.
Es importante para efectos del cálculo de la composición porcentual que nosotros aquí veamos el número de veces que se repite. Miren, aquí el cobre se repite una vez, Cu, el azufre una vez. El oxígeno de este lado izquierdo antes del punto está 4 veces y del lado derecho después del punto 7 veces, por lo que en su totalidad el oxígeno se repite 11 veces. Y el hidrógeno 7 por 2, 14 veces se repite. Eso entonces, nosotros son el N para cada uno de los elementos. Aquí vamos a emplear esta fórmula para hallar el porcentaje de cada uno de los elementos. Tenemos cobre, azufre, oxígeno e hidrógeno, 4 elementos. Vamos a hallar esta fórmula 4 veces para cada uno de los elementos, y una forma de verificar que lo hicimos bien es que cuando sumemos los resultados obtenidos de esas 4 fórmulas, pues nos debe dar 100 o un número muy próximo a 100. El porcentaje de cobre, como se repite una vez y su masa atómica es 63,5, nos da de esta forma. El porcentaje de azufre se repite también una vez y su masa atómica es 32, nos da de esta forma. El porcentaje de oxígeno se repite 11 veces, su masa atómica relativa es 16, nos da de esta forma. Y el porcentaje de hidrógeno se repite 14 veces el N, lo multiplicamos por su masa atómica relativa que es 1, lo dividimos entre 285,5 que es su masa molar, multiplicamos por 100 y nos da este resultado. Al sumar estos resultados, cuando sumemos estos 4 resultados, nos debe dar 100 o un número muy próximo a 100. Otro tipo de preguntas que me pueden hacer es como la siguiente: ¿cuál compuesto es más rico en carbono? ¿O cuál compuesto tiene mayor porcentaje de carbono? Y me dan dos compuestos que por supuesto ambos deben incluir al carbono dentro de su fórmula química. Y yo voy a determinar solamente el porcentaje de carbono para el primer compuesto y el porcentaje de carbono para el segundo compuesto. El que me dé más alto va a ser el que tenga mayor porcentaje de carbono y por supuesto el más rico en este elemento. Para ello, por supuesto, vamos a necesitar determinar las masas molares de cada uno de los compuestos. En el caso de C3Cl4, o sea, tiene 4 cloro y 3 carbono, me da una masa molar de 178 gramos mol. Y en el caso del etano, C2H6, me da una masa molar de 30 gramos mol. ¿Cómo obtuve esto? Como lo hacíamos en las clases pasadas. No se dejen guiar porque ustedes a simple vista digan, bueno, pero el primero tiene 3 carbonos y el segundo tiene 2 hidrógenos, debería tener más carbono el primero. No siempre es así. Eso depende de la distribución de los otros elementos en la fórmula. Entonces calculemos el porcentaje de carbono para el primer compuesto, que es C3Cl4. Fíjense, el N es 3, puesto que acá en el primer compuesto que está aquí, el carbono se repite 3 veces, por eso es que el N es 3. Lo multiplicamos por 12, que es la masa atómica relativa del carbono. Para eso la obtuvimos, la teníamos que saber antes porque hallamos la masa molar. Lo dividimos entre la masa molar de todo el compuesto y eso nos da un 20,22%. Eso quiere decir que este primer compuesto tiene un 20,22% de carbono. En el caso del segundo compuesto, hallamos el porcentaje de carbono. Para el segundo compuesto, el N es 2, el carbono se repite 2 veces. Lo multiplicamos por su masa molar, que es 12 gramos mol, y lo dividimos entre la masa molar de todo el compuesto, de todo el segundo compuesto, que es 30 gramos mol. Eso nos da 80%, lo que quiere decir que es mayor 80% que 20,22, por lo que el compuesto más rico en carbono viene siendo el segundo, C2H6. Recuerda reforzar el contenido de esta clase con los ejercicios de la guía.